Ok, bueno. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias también a los organizadores del Genome Latam. Es mi primera vez acá en este evento y pues me siento muy complacido de darles esta charla en la tarde de hoy que se llama Desarrollo de APIs usando GraphQL con herramientas open source. Bueno, yo primero me presento, yo soy Diego José Luis Botía Valderrama, yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín. Llevo más de 25 años de experiencia en temas de desarrollo de software y actualmente estoy orientando los cursos de arquitectura de software y de sistemas de información aquí en el programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio entonces aquí a la charla. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes, con mucho gusto la podré atender. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde estamos ubicados cuando hablamos de las tecnologías que tenemos disponibles para las APIs en el desarrollo de nuestras aplicaciones, ya sea aplicaciones web, incluso aplicaciones móviles o también aplicaciones standalone. En cualquier contexto, pues donde vamos a tener una arquitectura basada en capas, pues generalmente vamos a tener una capa que puede ser de APIs, capa de servicios o como ustedes la quieran llamar, en donde vamos a tener pues una serie de brokers que nos van a permitir hacer la conexión de estas APIs y que son muy conocidos. Tal vez el más conocido de todos estos, pues, pero voy a marcar acá, pues, y que puede ser también muy reconocido, por ejemplo, para ustedes, es lo que se conoce como las APIs RESTful, ¿cierto? Tal vez que ustedes de alguna manera lo puedan identificar, ¿cierto? Estas APIs RESTful. Tenemos, antes de hablar de GraphQL, que es el tema de hoy, pues tenemos, por ejemplo, el protocolo SOAP, que también es muy conocido. Incluso el protocolo SOAP fue el primero que empezó a traer el concepto de web services, más o menos en el año 2000, ¿cierto? Pues también en el 2000, Roy Fielding, en su tesis doctoral, pues también creó el estilo arquitectónico REST, pero primero fue Microsoft con su propuesta de SOAP y después esto se convirtió en un estándar de la W3C. Y también, pues ya mucho más adelante, nacieron otro tipo de brokers. Pues acá solamente hay unos ejemplos, pero por ejemplo estaba gRPC, que es también un API de comunicación binaria de Google. Y tenemos a GraphQL, que es la propuesta de Meta, que antes pues era Facebook, pero ahora es Meta, y que vamos a hablar en un momento de sus ventajas y sus características. Bueno, entonces, para entender un poquito, pues, este tema de GraphQL, tenemos que referirnos a lo que es REST. Pues, seguramente ustedes, si son desarrolladores, han escuchado sobre el estilo arquitectónico REST, pues que es básicamente basado en el protocolo HTTP, pues sin embargo, pues podemos usar no solamente la versión 1.1 del HTTP, sino puede soportar HTTP 2 o incluso la nueva versión de HTTP, que es la versión 3, ¿sí? Y básicamente pues se maneja una serie de recursos basados en URIs, o sea, en identificadores de recursos uniformes, en donde vamos a tener un montón de rutas, de recursos asociados, que cada recurso va a tener entonces unos métodos, que son los métodos o operaciones tipo HTTP, es decir, operaciones como las que están debajo de este gráfico, como la operación get, put, post, delete, tal vez como las cuatro operaciones básicas más conocidas en RESTful,
pero hay otras más pues, que están asociadas en el protocolo como tal. Y cada recurso pues también tiene un formato de representación típico como el formato JSON, que tal vez es el más empleado por su sencillez, pero también puedes tener, por ejemplo, representación en XML o representación en texto plano o cualquier mime type, ¿cierto? Bueno, ya habíamos hablado acá de los verbos. Esto se basa en una arquitectura típica cliente-servidor que maneja pues, lo que son los recursos, les estaba diciendo a ustedes, y las interfaces uniformes a través de esas URIs, y cada recurso pues es único, ¿cierto? Y esto generalmente forma un sistema hipermedia distribuido, eh, que pues eso sería básicamente lo que es el World Wide Web, ¿cierto? Pero acá pues hay un cambio muy grande, y es que aquí vamos a representar recursos de datos, ¿cierto? Eso es lo más importante acá. Y no pues solamente de presentación, como lo hace, por ejemplo, el típico HTML, ¿no? Estos son más representación a nivel de datos, ¿sí? Entonces, esta es como la parte inicial importante para entender ahorita lo que es GraphQL. Bueno, otro elemento importante, el RESTful, pues no es un secreto que es tal vez lo más utilizado hoy en día para el desarrollo de servicios web, pues sobre todo lo encontramos muchísimo en aplicaciones web de todo tipo. Yo creo que el 75% de las APIs en Internet están hechas en RESTful. Sin embargo, pues esto tiene también sus ventajas, pero también ahorita vamos a hablar de sus desventajas. Allá es donde básicamente GraphQL va a entrar para solucionar esos problemas. Por ejemplo, si ustedes han hecho pues esas APIs con REST, encontramos, por ejemplo, una llamada típica como esta, donde tenemos básicamente el método get, y en el método get pues tenemos acá la ruta, la URI, ¿cierto? La ruta del recurso. Por ejemplo, yo quiero ver, por ejemplo, el listado de todos los amigos del usuario 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Acá hay un gran problema, y es que toda la data asociada a todos los amigos del usuario 1 va a llegar directamente hacia mí en esa petición, ¿cierto? Y eso es básicamente digamos, el problema principal de REST, porque se va a consumir ancho de banda innecesario si yo solamente requiero cierta parte de la información de los amigos del usuario 1. Pero ventajas, por ejemplo, como lo que tiene REST es que es muy descriptivo, es decir, en este caso, si colocamos acá user/1, hasta aquí, yo ya sé que puedo retornar la información de el usuario 1, toda la información asociada al usuario 1. Entonces, es muy descriptivo por ese lado. El URL path es único por cada recurso en particular. Como les decía, cada recurso es único. Cada recurso incluso puede tener su llave primaria también para identificar ese recurso. Y es cacheable. Solamente cuando ustedes usan el método get es cacheable en el navegador, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, con el método post. Pero viene en los problemas. Entonces, por ejemplo, imagínense en una ruta donde tengo algo como esto, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, yo quiero sobre los perros del amigo 1 del usuario 1, por ejemplo, aquí que tenga este amigo unas mascotas, y yo quiero de la información de la más, digamos que tiene varios perros, yo quiero del perro número 1 que me incluya pues estos datos, ¿sí? Una combinación de datos. Esto es muy engorroso pues en RESTful, ¿sí? Incluso aquí ya se limita directamente, digamos, la operación que quisiera hacer el usuario sobre las URIs, ¿sí? Entonces, el gran problema que trae esto es que para traer información ya más asociada tendremos que tener múltiples requests, no es tan flexible,
es muy complicado tanto incluir como excluir datos de la respuesta. Este es el gran problema que tiene REST. Entonces, esto conlleva también a otro efecto que se llama pues el overfetching. No sé si pues ustedes conocen sobre este tema del overfetching. El overfetching es básicamente todo la sobrecarga que sucede cuando hacemos peticiones sobre algún recurso en particular, ¿sí? Entonces, el gran problema, ¿cuál es? El problema es que si yo necesito solamente extractar una parte de la información que me llega desde el servicio, va a ser muy complicado, pues hablando de REST, ¿sí? Es decir, que no se tiene concepto de la respuesta parcial que necesita el cliente. Y esto es también muy visible, sobre todo en aplicaciones móviles. Ustedes saben en aplicaciones móviles que los datos son limitados y si yo empiezo a consumir APIs y me retorno una gran cantidad de data que a veces no necesito completamente todos esos datos, voy a gastar un ancho de banda innecesario y pues datos de mi celular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso es donde en verdad se ve la utilidad, por ejemplo, de GraphQL, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, esto es lo que estaba diciendo hace un momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si solo necesito ciertos datos y no todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pues ya sabemos que me va a llegar toda la representación en un formato en particular. Generalmente, lo más preferible, pues, es un formato human readable como JSON, pues, por su sencillez. Pero lo que sucede con las redes APIs es que es verbose, ¿sí? Es decir, me genera un montón de data innecesaria, me consume recursos de red innecesariamente, ¿sí? Y por ejemplo, si yo tengo esta URI, por ejemplo, get es las personas, me va a llegar, digamos, toda la información asociada a la persona, o sea, el ID, el número de cédula, el tipo de documento, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, género, dirección, email, teléfono, etcétera, 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 todo lo asociado a una persona. Ahora, imagínense que mi base de datos tenga 1000 personas. Entonces, si yo le doy el get de las personas, me va a retornar toda la data de todos los campos enteros de las 1000 personas. Pero si usted como usuario solamente necesita lo que está aquí en rojo, todos esos atributos que están en rojo, ¿ahí qué tendrías que hacer? Pues bueno, si es en redes, usted recibiría toda la data y ya internamente con algún método trataría los datos o extraería los datos que necesitas, ¿sí? Pero de todas maneras es un esfuerzo adicional que uno se puede ahorrar. Ahora, si yo coloco, digamos, acá persona slash ID, por ejemplo, aquí colocándole la llave primaria de ese recurso, que es único, entonces aquí me va a retornar, por ejemplo, toda la data completa, al menos de una persona, pero si necesito solamente los datos en rojo de esa persona, pues también tocará hacer lo mismo. Y si, digamos, la persona tiene mascotas, entonces toda la información de las mascotas me va a llegar, ¿cierto? Pero si yo necesito de la mascota solamente la raza y el nombre, pues ya sería más complicado hacer esa separación, ¿no? Entonces, aquí ya viene lo primero que es GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consultas basado en grafos, por de ahí viene su nombre, que fue creado en su momento por Facebook en el 2012 y liberado a la comunidad open source en el 2015. Relativamente, pues es muy nuevo, ¿sí? Y es una interfaz entre el cliente y el servidor para pedir y manipular datos. Entonces, acá, ¿qué es lo que buscamos? Primero que todo, el usuario es el que solicita lo que él necesita, ¿sí? El usuario dice, necesito tales, tales y tales atributos y simplemente por un lenguaje de consultas, básicamente le va a llegar esos datos directamente, ¿sí? Si, digamos, le llegaron todos los datos que él necesitaba, pero si le olvidaba algún atributo, pues simplemente se agrega el atributo y listo. Y es muy, muy sencillo, muy rápido. Entonces, eso significa que el cliente define la respuesta que quiere obtener del lado del servidor. Otra característica importante es que es independiente de la plataforma, no importa el lenguaje de programación, el framework que usted esté utilizando. La mayoría, como les voy a mostrar más adelante, la mayoría de lenguajes de programación ya soportan GraphQL. Es independiente del almacenamiento de datos. Es muy importante, pues, tener en cuenta que
si usted usa una base de datos relacional, una base de datos no SQL, in-memory, no importa, ¿sí? Usted puede conectarse a la fuente de datos que necesite sin problemas. Eso es muy transparente para ese API. El tráfico siempre va a ser sobre el protocolo HTTP. Esto tal vez lo conserva de cualquier tipo de tecnología de API. HTTP lo estamos usando es como un canal de transporte, ¿cierto? A diferencia de RESTful, porque RESTful utiliza HTTP como el core de los servicios. Aquí solamente usamos HTTP, es como un canal más de transporte. Y a diferencia de REST, que tiene un montón de URIs, o sea, de recursos, aquí solamente necesitamos trabajar con un solo endpoint que se llama /GraphQL. Ese es el único endpoint y de ese endpoint se comunica hacia algo que se llama los resolvers, que es básicamente donde estarán ya digamos, es como una especie de controlador de las APIs que pueden estar disponibles para el usuario. Bueno, ¿en dónde se puede implementar esto? Miren, acá hay unos ejemplos de algunos lenguajes que soportan muy bien GraphQL. Pues son los lenguajes más reconocidos, ¿sí? Puede ser Python, JavaScript, Ruby, Java, C Sharp, Scala, Go. Hoy en día, la gran mayoría de lenguajes tienen soporte para GraphQL, pues obviamente algunos basados en librerías, ¿cierto? Pero digamos, por lenguaje de programación no me tengo que preocupar. ¿Quién utiliza, por ejemplo, hoy en día GraphQL? Miren que los grandes ya están empezando cada vez a usar GraphQL. Está Facebook, está GitHub, está, por ejemplo, Pinterest, Shopify, Atlassian, etcétera, etcétera, incluso Coursera. Todos ellos ya están empezando a meterse o haciendo migraciones de servicios REST hacia GraphQL, ¿sí? Bueno, es importante también mirar las diferencias entre los dos. Miren, si hablamos de REST, que es lo que miramos acá en el lado izquierdo de este gráfico, pues básicamente el cliente puede hacer llamadas a las diferentes redes APIs, ¿cierto? A través de cada uno de sus URIs, que son únicas, según lo que él necesite. Pero GraphQL es totalmente diferente. En GraphQL usted va a encontrar acá un elemento central que se llama, básicamente es donde estará como el servidor de GraphQL, por decirlo de alguna manera, que se va a encargar de hacer la redistribución de las peticiones hacia el servicio que se necesite, ¿cierto? Entonces solamente hay un único endpoint, ¿cierto? Aquí hay un único endpoint que ya dijimos que es el last GraphQL y de ahí se va a encargar a través del resolver de entrar hacia el servicio que se requiera. ¿Cómo es la plantilla de GraphQL? La plantilla es muy sencilla, no se tiene que confundir con JSON. Pues tiene algunos elementos de JSON, pero es totalmente diferente. Pero de todas maneras la plantilla es muy sencilla. Miren, ustedes tienen primero que colocar lo que son las operaciones del servicio. Esas operaciones pueden ser consultas a través de algo que llaman los queries, lo que son mutaciones, que es básicamente cuando se trabajan con datos mutables, que es crear, borrar o modificar pues datos, entonces una mutación. Y por último están las suscripciones, que es usar, por ejemplo, comunicación asíncrona con el servicio. Generalmente podemos utilizar, por ejemplo, acá, por ejemplo, WebSockets. ¿Sí? Llamamos, por ejemplo, a la entidad de datos que usted requiera y por último, los campos de la tabla que usted requiera. ¿Sí? Esta es como la forma más sencilla de esta plantilla. Ahora, según la página oficial de GraphQL, que ustedes pueden entrar, por ejemplo, a graphql.org, ahí esta es la página oficial, ustedes van a encontrar este gráfico. Este gráfico pues explica muy bien esas etapas del API. Lo primero es describir sus datos. ¿Cómo describo los datos? Esos datos se describen a través de un esquema que es básicamente digamos que es el lenguaje descriptor de interfaz del API.
Recuerden ustedes que toda API, toda tecnología de API tiene un IDL, que esto es heredado de Corba, pues a los que hayan entrado alguna vez Corba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de REST, pues según él, también la tecnología que se utiliza dentro de REST, pues básicamente puedo hacer esa descripción del servicio o de la documentación del API más bien a través de cosas como, por ejemplo, RAML o OpenAPI o Swagger, seguramente ustedes lo reconocen, ¿sí? O si uso, por ejemplo, Jakarta o algo basado en Java empresarial, ahí se maneja algo que se llama el WADL, que es el lenguaje descriptor de aplicaciones web, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que tú uses SOAP, el protocolo SOAP, entonces él utiliza el lenguaje del contrato, también se le puede decir lenguaje del contrato, que se llama el WSDL, ¿sí? Que es el lenguaje descriptor de servicios web. Es basado en XML, es un formato basado en XML. Y en este caso, pues se llama el SDL, que es el lenguaje descriptor de esquemas. ¿Y qué es lo que encontramos básicamente en ese IDL? Que eso es muy importante. Encontramos cómo está descrito la estructura de datos y cuáles son las operaciones que puedes utilizar desde el cliente. Entonces, por eso se llama el lenguaje del contrato, porque ese es el archivito que le das al consumidor del servicio y el consumidor va a ver cuáles son los tipos de datos, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales en ese caso, cuáles son, por ejemplo, vectores o arreglos, cuáles son las operaciones de mutación o de consulta o de suscripciones que puede usted utilizar. ¿Sí? Eso va a estar descrito acá directamente. Ahora, por otro lado, tenemos esto que dice, ¿qué necesitamos ya hacer con lo que está a través del SDL? Es decir, yo puedo, por ejemplo, tener una mutación en donde le meto parámetros y obtengo alguna respuesta, o tengo una consulta en particular, entonces coloco algunos atributos que yo necesite y va a obtener la respuesta que yo necesite. La respuesta es el otro paso y la respuesta siempre va a estar en formato JSON. O sea, siempre te da la respuesta en formato JSON, ¿sí? Según lo que usted pues, estaba buscando en esa app. Veamos un ejemplo muy sencillo. Entonces, por decir algo, yo tengo acá este que se llama héroe, que sería como la entidad de datos. Y el héroe, por ejemplo, yo necesito del héroe el nombre, la estatura y el peso, por decir algo. ¿Sí? Entonces, esto ya está previamente descrito en el SDL, ¿sí? Y la respuesta que te va a dar en formato JSON es la que ves aquí abajo. Entonces, aquí estará el héroe, ¿cierto? El nombre tal, la altura tal y el peso tal, ¿sí? Algo muy interesante que tiene GraphQL es lo siguiente. Él entiende la estructura de datos de los campos. Es decir, por ejemplo, si el nombre es un string, este es, por ejemplo, un flotante, ¿cierto? Y el otro es un entero, por decir algo. Él automáticamente en la representación ya los deja identificados, así como ven acá. Entonces, por eso es muy también autodescriptivo este lenguaje. En la petición respuesta, ¿qué es lo que sucede? Entonces, miren, cuando yo hago un HTTP request, cuando miramos en la cabecera de la petición, siempre, ya les decía esto, siempre el endpoint es las GraphQL y siempre el método que se va a utilizar es el método post. Así está definido. Y el content type pues sería, pues en este caso, un JSON. Entonces, tú mandas acá el query, por ejemplo, acá mando una consulta donde yo necesito el ID y el nombre del usuario número 1, ¿sí? De esa manera. Entonces llega acá directamente pues, al servidor de GraphQL y está el resolver que va después a generar pues, la petición hacia el servicio, donde está la lógica del negocio y te va a devolver entonces la respuesta.
Entonces, en el HTTP response, ¿qué va a aparecer? Pues obviamente el application es las JSON y en el body pues va a aparecer ya los datos como tal que están codificados en JSON. ¿Sí? Esta es la arquitectura global entonces de GraphQL. Entonces aquí usted puede tener diferentes tipos en el front, diferentes tipos de clientes, sea cual sea el cliente, no importa. Entonces acá usted lo que va a hacer, por ejemplo, es hacer alguna operación válida, un query, una mutación, una suscripción, llega al resolver que les estaba diciendo que está en el servidor de GraphQL y este señor se encarga de enlazarlo hacia donde está pues todos los servicios con su lógica al negocio y también permite hacer conexiones, por ejemplo, hacia temas de datos o de base de datos o de persistencia. ¿Sí? Esa es básicamente la operación y el resultado pues ya llegaría directamente en JSON como les estaba indicando. Entonces aquí miramos algunos ejemplos. Vean en este caso aquí hay un query donde pues vamos a tener acá, por ejemplo, información de unas películas, ¿cierto? De la película necesito el nombre, el año, la puntuación. Una película tiene varios actores, entonces seguramente esto está en el SL definido como un vector de datos. Entonces los actores tienen que un nombre, una edad, un país, por ejemplo. Puede tener obviamente más atributos, pero eso es lo que necesita puntualmente el usuario en ese caso. Y también tiene unas críticas, ¿no? Entonces, aquí estará el usuario que la hizo, el comentario que hizo y la marca de tiempo. Entonces, es bien que es muy flexible, ¿sí? Uno puede leer lo que necesite. Y luego tenemos aquí la operación de mutación, por ejemplo, en este caso, para adicionar un cliente con unos atributos, ¿cierto? Y posteriormente, pues los datos de respuesta, ¿cierto? Entonces, fíjense que es muy sencillo. Ahorita vamos a mirar en un ejemplo en vivo, pues, cómo funciona esto. Esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta del esquema o del SDL. Aquí vamos a tener una descripción de nuestros modelos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tipos escalares de datos. Entonces, tengo un entero, un flotante, un string, un booleano, o valores escalares incluso, ¿cierto? Eh, aquí también hay algo muy importante y es que cuando ustedes, por ejemplo, encuentren los tipos de datos en el esquema con este signo de admiración, significa que son campos obligatorios, ¿sí? Si necesitas definir arreglos entre corchetes cuadrados, o sea, ahí te lo defines. Y si necesitas que esos arreglos sean obligatorios, los defines también con el signo de admiración. ¿Sí? Entonces, miremos acá hoy un ejemplo de, si ustedes se dan cuenta, tengo un query, no sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, tengo un query, pero yo tengo que siempre referirme aquí al SDL. Este de acá es el SDL, ¿sí? O el lenguaje del contrato, como lo quieran llamar. Ese es el SDL, aquí está todo el esquema definido. Entonces, encontramos que tengo dos operaciones de queries. Tengo acá las estructuras de datos, por ejemplo, este press release page, press release, contact, media, ¿cierto? Esos son los atributos. Fíjense que en algunos casos viene signo de admiración donde dice que es obligatorio o no, ¿cierto? Eh, y según lo que usted vaya necesitando, pues usted va colocando acá. Yo necesito, por ejemplo, utilizar en ese query el press release y como parámetro obligatorio me está pidiendo un identificador, perdón, press releases, que estoy mirando acá mal, está mirando mal. Aquí como obligatorio, si se dan cuenta, necesito el número de página, pero opcional que tenemos. Opcional está, por ejemplo, el título y este que es el press release. ¿Sí? Entonces solamente necesito obligatorio el número de página. Por eso acá en la consulta está el número de página como obligatorio. Por ejemplo, la página 1. Y necesito que me retorne entonces el total de ítems, el tamaño de la página, el último ítem de la página y también de los ítems que me devuelve acá un vector que se llama press release. Entonces aquí de esto elijo lo que necesite. Necesito el identificador y el título, por ejemplo. ¿Sí? Y ya la respuesta ya me la va a mostrar entonces en ese formato JSON. Bueno, aquí hay esto ya lo había dicho antes, pero esto es como la diferencia entre las APIs más conocidas, ¿sí?
Entonces, lo que podemos destacar acá, por ejemplo, de REST es que es una arquitectura bien conocida y popular, ¿sí? GraphQL es una arquitectura que está ganando popularidad cada vez más. Y gRPC, que pues no es tan conocida, pues de todas maneras el gRPC es muy buena, porque es el único que maneja serialización binaria, ¿sí? Entonces está más cerca de la máquina, por eso es muy eficiente. En el caso, por ejemplo, acá de redes dice que las comunicaciones son síncronas a través del protocolo HTTP únicamente, eso ya lo sabemos. El GraphQL permite comunicación síncrona y asíncrona usando múltiples protocolos. Por ejemplo, usted puede utilizar en GraphQL aparte de HTTP, por ejemplo, el protocolo avanzado de encolamientos, ¿cierto? Que es el AMQP. Eso es, por ejemplo, cuando vas a utilizar el tema del mecanismo de comunicación public subscriber, usando, por ejemplo, colas de mensajes o un broker de mensajes. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted puede enlazar eso también con herramientas como Kafka o como RabbitMQ o ActiveMQ, por mencionar algunas de ellas. Y también puede soportar el protocolo MQTT, que es muy utilizado, por ejemplo, por Internet de las Cosas. ¿Sí? Entonces, por eso esto le da una gran ventaja. En cambio, pues en GraphQL, perdón, en gRPC es comunicación netamente asíncrona usando el protocolo HTTP2. ¿Sí? Pero fíjese que depende de las necesidades que yo tengo, ya sé por dónde irme, cuál tipo de API puede ser la más adecuada para elegir. Acá también me dice, miren, REST, estamos hablando de un diseño basado en HTTP, ¿sí? En donde básicamente ya les decía métodos, URIs, pues la representación de recurso. Aquí es un diseño basado en intercambio de mensajes y en este también es un diseño basado también en mensajes, ¿sí? En el tema de la representación, ya les había hablado que en REST tenemos diferentes formatos, OpenAPI, RunML, Swagger, ¿sí? WADL también. En cambio, acá en GraphQL hablamos de el SDL y en gRPC, bueno, eso me faltó mencionarles, en gRPC el IDL se llama el Protocol Buffer o lo llaman también Proto 3. Y por último, en REST, el payload del servicio por defecto es JSON, pero recuerden, no es el único formato que puede utilizar en REST. En GraphQL, el payload siempre va a ser JSON. Y en gRPC, como les decía, la serialización sí es binaria. Esto sí es basado en esos protocol buffers. Los resolvers, ya había mencionado hace un momento los resolvers. Los resolvers van, digamos, aquí como intermediario aquí en las peticiones. Entonces, los resolvers son funciones que se encargan de procesar la petición a nuestras APIs ya con la implementación que tenemos allá internamente en el servidor, en el back, y responder solamente a los datos necesarios. ¿Sí? Esto es como una especie de intermediario en la comunicación. ¿Sí? Y él se encarga de enrutar, pues, según la petición, hacia qué tipo de método tiene que conectarse. Por otro lado, bueno, las suscripciones es básicamente, como les decía, un mecanismo que tiene GraphQL para hacer comunicación asíncrona eh, y sobre todo, por ejemplo, cuando necesites tener interacción, como dice acá, en tiempo real. Y lo que más se recomienda es, por ejemplo, utilizar WebSockets. ¿Sí? O puedes también usar otros mecanismos también, por ejemplo, como los brokers de mensajes. Hay un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, algo similar a Instagram. Entonces, por ejemplo, tengo una suscripción donde, por decir algo, si un usuario le da un like a alguna foto o algún recurso, como ustedes quieran, entonces al momento de que le dé like, eso se activa por lo menos un evento y en ese evento pues ya te va a responder con toda esta información que usted requiere acá, ¿sí? Generalmente cuando es este tipo de suscripciones, no es necesario que el cliente inicie una petición, simplemente puede suceder algún evento, por ejemplo, que en una foto le des un like y solamente con darle like, automáticamente le vas a dar la respuesta directamente hacia el cliente y se va a hacer una actualización en tiempo real. Eso es como algo interesante. Pero no todo es bonito acá en GraphQL.
Hay ciertas limitaciones y restricciones a tener en cuenta. Por ejemplo, no es adecuado si uno necesita manejar respuestas en un formato que no sea JSON, ¿sí? Pues obvio, usted podría recibir esto en JSON y convertirlo posteriormente a otro formato, eso lo puedes hacer, pero sería más esfuerzo, ¿sí? En eso tal vez sí le gana, por ejemplo, REST, que puede usar pues otros tipos de formatos. No es muy adecuado para abordar los problemas en sistemas distribuidos, ¿sí? Pues cuando son sistemas muy complejos, por ejemplo, en arquitecturas basadas en microservicios, eh, digamos, es más complejo la implementación de GraphQL. Sin embargo, Netflix, a través de su suite Netflix OSS, ya generó algo que se llama el GraphQL federado, que me permite ya prácticamente hacer microservicios basados en GraphQL. Entonces ya se está como tratando de solucionar ese tema de los sistemas distribuidos. Cuando se trata, por ejemplo, una arquitectura escalable con microservicios, el paradigma REST es más adecuado porque tal vez es el más empleado, es el más utilizado para esa arquitectura de microservicios, pero como ya les decía hace un momento, GraphQL tiene buenas oportunidades con el GraphQL federado. En el manejo de errores. Entonces, por ejemplo, a diferencia de REST, el manejo de errores no es muy intuitivo y directo, ¿sí? Entonces, aquí tienes que manejar a veces esa captura de los errores para evitar, por ejemplo, errores típicos de servidor y que puedan confundir al cliente, ¿sí? Dependiendo del código de estado HTTP, recuerden que en el protocolo HTTP, quienes hayan manejado este protocolo o hayan creado servicios en REST, ustedes recuerdan que hay una serie de códigos de respuesta, ¿ciertos? Con esos códigos de respuesta yo puedo saber fácilmente qué tipo de error o qué tipo de mensaje me está sacando el servicio. Pero en GraphQL el gran problema ¿cuál es? Que siempre vas a obtener esta respuesta de 200 OK y nada más. A veces, por ejemplo, con REST para temas de depuración, a veces es más fácil identificar el tipo de error o el código de error para hacerle pues, la depuración que se necesite. Lo otro es que cuando se produce un error durante el procesamiento de las consultas de GraphQL, el mensaje completo del error se envía al cliente con la respuesta. Aquí por eso les decía que toca hacer un tratamiento de la captura del error. En una aplicación simple, por ejemplo, GraphQL no es muy intuitivo de usar, ¿sí? En ese caso, si son aplicaciones muy sencillas, muy básicas, puedes mantener usando pues, REST sin problemas. Ahora dice, complica las cosas debido a la necesidad de manejar tipos, consultas, mutadores, resolvers, ¿sí? Y pues a veces esto puede afectar la mantenibilidad, pero para eso es muy importante la arquitectura que utilices dentro de tu aplicación y sobre todo cómo sea ordenado en el proceso de desarrollo, ¿sí? Para evitar ese tipo de inconvenientes. Y es más fácil utilizar la gestión de la caché en el lado web con REST en comparación con GraphQL, porque pues obviamente cuando uso el método GET es cacheable y es mucho más fácil revisar la caché en el browser, ¿sí? De algún recurso que yo necesite. En cambio, con GraphQL no es tan fácil. Aquí hay, pues ya hablando un poquito ya del tema de la implementación, pues aquí hay algunos clientes de GraphQL con diferentes lenguajes muy conocidos, ¿sí? Aquí hay un listado de algunos de los clientes y librerías que más se recomiendan. Tal vez la más conocida en JavaScript se llama Apollo Client, es con las más usadas, pero hay otras más, por ejemplo, Relay es muy buena también. Por ejemplo, para el lado del servidor tenemos aquí otros tipos de librerías, por ejemplo, en la que vamos a mostrarles ahorita en un momento en Java, que es la que utilicé para este ejercicio, se llama GraphQL Java, ¿sí? Pero vienen que lenguajes a veces que no son tan populares como Clojure o Elixir también soportan GraphQL. Aquí me quedó sobre escrito. Ahora, ¿cuáles son los enfoques de desarrollo que ustedes tienen? Miren, hay dos enfoques de desarrollo
El primero es el desarrollo del esquema primero y el otro se llama el desarrollo del código primero, o que code first. Es decir, si uso el código de desarrollo del esquema primero, entonces usted tiene que hacer a mano primero el esquema. O sea, el SL lo tienes que hacer a mano y el código del servicio solo se implementa a través del esquema. ¿Sí? Ese es como el principal que uno utiliza cuando empieza a trabajar con GraphQL. O está el otro lado, que es, por ejemplo, si usted no tiene el archivo del esquema, usted en tiempo de ejecución a través de esas librerías puede generar directamente el esquema, ¿sí? A través de anotaciones, por ejemplo, en Java. Entonces vamos a ir al demo. Entonces en el demo vamos a tener acá los clientes, cual sea el cliente. Por otro lado, vamos a tener acá el tipo de operación que vamos a hacer en GraphQL. Esto va a estar entrando acá a la plataforma de Spring Boot, que es la que yo elegí, ¿sí? Aquí con Spring Boot. Y vamos a tener acá el motor de Java para GraphQL, que es básicamente donde voy a empezar a trabajar con los resolvers. Y pues ya tendremos toda la lógica para enlazarnos, por ejemplo, a una base de datos cualquiera. Y la respuesta, como les decía, pues siempre va a ser en JSON. También ya habíamos hablado de los protocolos que soporta él, ¿sí? Pero básicamente esos días, fíjense que no es tan complejo. Voy a mostrarles entonces aquí el ejemplo para, esperen, voy a compartir aquí pantalla. ¿Están viendo mi pantalla de casualidad? Correcto, se ve sin ningún problema. ¿Cómo? Sí se ve, maestro, sí se ve. Sí, se Se ve ve sin grande. ningún problema. Bueno, ok. Listo. Entonces, a ver, aquí para iniciar, entonces ustedes, por ejemplo, acá en el inicializador de Spring, es muy conocido, Spring Initializer. Bueno, entonces aquí pueden colocar acá pues un proyecto basado en Gradle o Maven, en este caso lo usé con Maven, con Java, alguna versión de Spring Boot que ustedes requieran, ¿sí? Los metadatos del POM, del proyecto, entonces por ejemplo con .da por decir algo, GraphQL, demo, no sé. El empaquetamiento se recomienda que sea en tipo JAR y la versión de Java que necesiten, ¿sí? Y en las dependencias, entonces acá puede ser crear el proyecto con Spring Web, pueden colocar acá el proyecto Lombok para facilitar la creación de o evitar código necesario en las entidades de datos. Por ejemplo, la librería de MySQL, si necesita conectarlo a MySQL. Aquí pues estaría esta que se llama Spring for GraphQL, esta es la que yo les decía. Si ustedes utilizan otra, por ejemplo, también recomiendo que se llama Netflix DGS. Este Netflix DGS es una librería que hace parte de Netflix OSS para crear aplicaciones basadas en GraphQL. Esa es otra opción también muy buena que pueden utilizar ustedes. O sea, alguna de estas dos puede ser la mejor, ¿sí? Y ya con esto, con estos cuatro, incluso acá pueden agregarle, por ejemplo, Spring JPA, Spring Data JPA, ¿sí? Para la persistencia, y ya sería generar, ¿sí? Entonces, con eso es como la base de generación del proyecto, y ya con herramientas aquí como, por ejemplo, IntelliJ, entonces usted básicamente lo que necesitarías inicialmente es empezar por las propiedades del proyecto, ¿sí? En las propiedades del proyecto, ¿están viendo ahí el código todos bien? ¿Sí lo están viendo? Sí se ve.
el código. Correcto, se ve sin problema. Ok, listo. Para activar el cliente de GraphQL, ustedes tienen que colocarle este atributo, ¿sí? Este que estoy mostrando acá. Este sirve para activar el cliente. Eh, yo puedo usar pues dos clientes como Apollo o por ejemplo este que se llama GraphQL, que es muy bueno también, ¿sí? Conecto aquí a mi base de datos, a una base de datos de MySQL, la llamé Graph Virtual, por ejemplo, con el driver de MySQL, o si usan Oracle o Postgres o MariaDB o el que sea, pues ya le colocan las propiedades que necesiten según el motor de base de datos. Eh, Coloco aquí la visualización del SQL de JPA. Eh, Coloco el DDL que sea en update para que use el ORM Hibernate, el dialecto, ¿sí? El motor que necesito para mi base de datos, que en este caso es SignODB. Y ya posteriormente, pues coloco acá, bueno, esas métricas pues no importan en ese momento, pero esto es para el actuador, que es básicamente mirar métricas propias del proyecto. Eso no lo necesito para este caso. En Resources, entonces aquí en la carpeta GraphQL es donde voy a generar mi esquema, ¿sí? En este ejemplo que les voy a mostrar, voy a manejar la información de vuelos de una aerolínea, ¿sí? Con sus reservas respectivas, es decir, voy a crear vuelos y reservas. Entonces aquí tengo las entidades de datos, entonces tengo aquí vuelo, la entidad vuelo, mírenla, y aquí está, por ejemplo, los atributos. Entonces estará, por ejemplo, acá el ID de tipo escalar. Acuérdense del signo de admiración que les está diciendo que es obligatorio, o sea, por ejemplo, acá todo va a ser obligatorio, ¿sí? Ya el diseñador del servicio determina que es obligatorio, que es opcional. El número de vuelo, que es tipo string, aquí el origen, el destino, el número de sillas disponibles, la fecha de salida, la fecha de llegada, las reservas, y en las reservas mire que estoy asociándolo a un vector de datos, y ese vector de datos está acá abajo, que se llama reservation. En reservation, que es otro tipo, otra estructura de datos diferente, tengo el ID, tengo el nombre del pasajero, el número de la silla, donde está el pasajero, el código de la reserva y en la información del vuelo, ¿sí? Ahora, en operaciones de queries, por ejemplo, acá en los queries yo dejé dos operaciones para que me muestre todos los vuelos. Entonces, por eso acá retorno un vector que se llama fly, con todos los vuelos, y un vuelo por un ID determinado donde le coloco por parámetro un ID como campo obligatorio y me retorna la información de un vuelo en particular, ¿sí? Y las mutaciones. Entonces tengo dos mutaciones acá. Una se llama reserva de vuelo y otra se llama adicionar vuelo. Reserva de vuelo tengo como obligatorio todos los tres campos que ven acá. El número de vuelo, perdón, el ID del vuelo, el número del pasajero y el número de la silla. Y retorno la información de la reserva. Y por otro lado tengo adicionar vuelo, en donde tengo acá entonces el número de vuelo, sillas disponibles, como para controlar las sillas, porque cada vez que hago una reserva, obviamente voy a tener una silla menos en el avión. Entonces ahí pues voy mirando las sillas disponibles, cuál es el origen, el destino, la fecha de origen, la fecha de destino, y el retorno sería entonces la información de un vuelo determinado, ¿sí? Este es el esquema y este es el lenguaje del contrato que ustedes como desarrolladores le pasarían, digamos, al consumidor del servicio para que él entienda cómo está estructurado ese servicio, ¿sí? Ahora, tengo por acá en la estructura de mi proyecto, primero las entidades de datos de Java. Entonces aquí estoy usando, como les decía, Lombok. Ese es un entity bean donde tengo acá pues los atributos que les acabo de mostrar, ¿cierto? Pues son de una clase anotada. Esto es para identificar, entonces recuerden aquí que esto es una llave primaria. El valor se va a generar automáticamente, ¿sí? Y tengo los demás atributos. Tengo aquí el one to many porque es una relación de uno a muchos de vuelo hacia reservas, ¿cierto? Y te retorno pues el listado de las reservas. Y bueno, pues obviamente acá está para los setters, los getters, los constructores sin parámetros, con parámetros, ¿sí?
Y en reserva, pues es lo mismo. En reserva tengo los mismos atributos que les estaba mostrando asociados en el esquema y la relación many to one, ¿sí? O sea, hacia el otro lado. Recuerden que aquí estamos manejando esto no en el modelo estrictamente relacional, sino en el modelo más orientado a objetos, ¿no? Pero con anotaciones como estas yo puedo hacer fácilmente la manipulación de mis estructuras de datos, ¿sí? Y ya con el ORM, pues que sería Hibernate, él ya creas el lenguaje, el DDL para crear toda la estructura de la base de datos allá en MySQL. Tengo también aquí el repository, que es básicamente una interfase donde voy a exponer los métodos de tipo JPA, por eso aparece JPA repository asociados a vuelo y asociados a reserva, ¿sí? Y tengo ahora el servicio donde está la lógica del negocio, ¿no? Entonces tengo una para los servicios de vuelo y otros servicios de reserva. Entonces tengo acá para servicios de vuelo, entonces para el flight service, perdón, este de acá, que este es este no, es este. El get all flight, que es básicamente para que me retorne, entonces, todos los vuelos, pero genero una lista acá de tipo vuelo. Entonces, aquí voy a utilizar el método find all de JPA. Y para darme el vuelo por un ID determinado, entonces coloco acá el ID y uso la operación find by ID. Y si no hay ningún vuelo detectado, le lanzo la excepción, ¿sí? Y para adicionar la información de los vuelos, para crear digamos, un nuevo vuelo, ¿sí? Y para el de reserva, pues es lo mismo, tengo acá el de reservar vuelo. Aquí pues lo que yo hago es controlar también el número de las sillas. Cada vez que yo haga una reserva, entonces voy disminuyendo las sillas, voy actualizando la cantidad de sillas disponibles, por ejemplo. Y llamo pues aquí pues ya para crear la reserva pues creo aquí un código de reserva único, ¿no? Retorno un código de reserva basado en el número de vuelo y un valor aleatorio, ¿sí? Listo. Y viene el resolver. Entonces en el resolver, pues para el vuelo, tengo acá, miren, estas anotaciones que se llama @query mapping y @mutation mapping. Entonces, por ejemplo, para el vuelo tengo esos dos queries, el de all flights y el de flight by ID. Cuando yo use este @argument, esa se relaciona básicamente con la estructura que está cargada en el esquema, ¿sí? Claro, si por ejemplo Flight ID en el esquema lo tengo que ingrese el ID del vuelo, entonces él va a estar con el argument pues haciendo esa validación o ese match más bien entre el esquema y lo que tengo acá en el método, ¿sí? Y en las mutaciones lo mismo, era adicionar un vuelo, ¿cierto? Con esos atributos y adicionó pues el vuelo. Y en reserva, pues simplemente está para reservar el vuelo, que es una mutación, y con los argumentos, ¿sí? Ese es básicamente pues el código que tengo acá. Entonces voy a ejecutarlo para que miremos aquí en vivo cómo funciona. Bueno, entonces aquí lo primero, si ustedes observan por acá, por este lado, fíjense que aquí está el endpoint que yo les decía, miren, el endpoint es HTTP tipo post /GraphQL, ese es el único endpoint que tiene este señor, ¿sí? Estamos cargándolo atrás del puerto 8080, ¿sí? Aquí ya estaríamos listos para hacer la prueba. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Aquí en el navegador, entonces simplemente le daría localhost 8080 GraphQL. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es el cliente como tal para hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, digámosle que yo quiero adicionar un vuelo. ¿Sí? Bueno, falta aquí mostrarle dónde está el esquema. Miren, aquí puedo mirar la estructura del esquema, ¿sí? Aquí puedo ver cuáles son los queries que tengo disponibles, que son all flights, flight by ID, ¿cierto?
qué tipo de retornos de datos tengo, cuáles son sus atributos, cuáles son obligatorios, opcionales, ¿sí? Las mutaciones, lo mismo. Entonces, por ejemplo, para reservar vuelo que requiero y para adicionar vuelo que requiero. Entonces, por ejemplo, acá, miremos aquí. Yo voy a usar ese que es adicionar vuelo. Entonces, ¿qué necesito como parámetros? Todo esto. Entonces, como parámetros, miren, coloco la palabra mutación, adiciono el vuelo y necesito entonces el número del vuelo, las sillas disponibles del vuelo, el origen, el destino, la fecha de salida, la fecha de llegada. Entonces, creemos aquí uno nuevo, por ejemplo, AB002, por decir algo. 180 sillas disponibles, por ejemplo, que esto salga, por decir algo, de Medellín y que se conecte con, no sé, con Orlando, por decir algo. Que sale en el mañana, entonces, por ejemplo, a las 08 de la mañana y llega, digamos, a las 12:30 del mediodía. Y el retorno, entonces aquí yo puedo decirle, quiero que me retorne el ID, el número del vuelo, el origen, destino, la fecha de salida, fecha de llegada. Entonces aquí vamos a ejecutarlo y esa es la respuesta. Entonces aquí está el vuelo, miren en formato JSON, el vuelo 002 tiene el ID 5 para el identificador del vuelo. Entonces si voy a la base de datos, vamos a mirar aquí en la base de datos, en la tabla de vuelos. Miren, aquí está. Este es el ID 5. Este es el que acabamos de crear. Tenía esa base de datos ya creada previamente. Listo. Eso es lo primero que puedes hacer ahora. Podemos mirar por decir algo, no sé. Por ejemplo, ya como tengo este creado, vamos a hacer, por ejemplo, una reserva para ese vuelo. ¿Sí? Entonces, por decir algo acá. Para la reserva necesito el número de vuelo, por ejemplo, este es el ID 5, el número de pasajero, perdón, nombre del pasajero y el número de la silla, por ejemplo, este que sea en la 1A. Y retorno el ID, el nombre del pasajero, el código de reserva, ¿sí? Información del vuelo también. Entonces, démosle acá. Miren, ahí están todos los datos ya relacionados con esa reserva. Y este es el código que estamos generando automáticamente, ¿sí? Voy a crear otro acá, por ejemplo, voy a colocar acá Pepito Pérez en el 1B, ¿sí? Ahí está. También voy a colocar, no sé, Juan García, ¿sí? Este vamos a ubicarlo, por ejemplo, en la 12, perdón, en la 12A, por decir algo. Listo. Hasta el momento llegábamos sobre este vuelo 3 reservas, ¿cierto? Entonces, miramos acá ahora los queries. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, un query con un número de vuelo que es el vuelo 5, ¿no? El vuelo 5, donde voy a retornar. Necesito toda esta información de acá, ¿sí? Y miren que aquí, aquí está la información del vuelo. Miren que aquí ya se está disminuyendo las sillas. Estamos en 180, ya llevamos 177 sillas. Y acá está el detalle de las reservas de ese vuelo. Entonces está ese pasajero, usa la información de cada pasajero, ahí la podemos observar. Y podemos mirar, por ejemplo, acá que me retorne todos los vuelos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver todos los vuelos, pues simplemente aquí le damos All Flights y quiero el ID, el número de vuelo, origen, destino, sillas disponibles. Y aquí ya está la información, mire, de todos los vuelos que yo ya tengo en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, yo quiero que me retorne solamente esto sin el número de sillas. Miren, esa es la flexibilidad que les estaba hablando. O yo quiero que solamente me dé el número de vuelo, el origen y el destino. Miren, ¿sí es la flexibilidad? Ahí está. Esa es la gran ventaja que tiene esto. Esto es algo muy, muy interesante, pues, para traer estas APIs de una forma, pues, muy directa, muy sencilla. Es entender cómo se genera el esquema y cómo relacionamos esto con nuestra información, ¿sí?
Voy a darle compartir. Bueno, no sé si haya alguna inquietud adicional hasta el momento. Bueno, sí, bueno, primero que todo, don Diego, muchas gracias por su participación. Yo creo que ha sido una forma muy práctica de poder interactuar con el código. Y yo, como lo hemos visto todos estos días, lo bueno es lo práctico que cómo se implementa y básicamente cómo se muestra y cómo se implementa. Entonces, yo creo que ha sido una buena práctica. Yo creo que, escuchando, yo creo que está tan motivado usted que podría hablar prácticamente todo el día de lo que está viendo, y yo creo que nos motiva a todos nosotros. Yo creo que es un gran tema. Y como le vuelvo a decir a todos los expositores, yo creo que no espero que sea la última vez que esté con nosotros. Yo creo que igual hemos conversado con profesores de la universidad de todo el potencial que se le puede dar a los alumnos en relación al open source software y cómo integrarse a las comunidades. Yo creo que lo que usted hace también es una motivación, porque hoy día yo creo que en este 4 Linux hemos hablado tanto como de arte, como de música, como básicamente programación. Entonces la idea de lo bonito de hoy en día del open source software, que nos enfocamos a todo lo que podemos hacer, hasta traductores. Entonces el mundo hoy día, como usted muestra, este mundo de lo que es básicamente la programación ha sido, para mí, como yo no soy tan relacionado yo soy más relacionado con el arte, la parte gráfica, obviamente motivador, muy motivador. Yo creo que he visto igual a los artistas anteriores que han mostrado igual la parte gráfica de una manera muy efectiva y obviamente aplicada a lo que muchos lo visualizamos, cómo podemos estar con el open source para un negocio. Eso es lo que estamos hablando, cómo podemos hoy en día, lo vemos y quizás como aficionados, estamos como antiguamente dentro del garage ahí como bien codeando, pero hoy día más allá de eso, después de la universidad, claro, queremos ver cómo podemos monetizar, cómo podemos hacer un negocio. Entonces, más si hablamos de herramientas que son, primero que todo, un sistema operativo que sea open source software, y aplicar herramientas que sí o sí cumplan ese objetivo y llevarlo al negocio. Yo creo que es la manera más productiva de sacarle provecho. Yo creo que cómo sacarle provecho, y claramente el ejemplo como lo está viendo usted, con una aerolínea y viendo todos los factores, sí o no, la condición con las bases de datos, todo lo que conlleva. Así que no, para mí, muy motivado, y como le vuelvo a decir, muchas gracias. Y por lo que veo acá no es charlita, no sé si don Manuel quiere igual participar ante unas palabras. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Maestro Diego, gusto saludarlo. Muchas gracias. Lo mismo, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias. Qué buena charla. Me la aventé completa, me gustó. Muy buena plática. Solamente para comentarle que todas las charlas del evento desde ayer y el día de hoy estarán grabadas en el canal oficial de Genome. Se los compartimos para que lo compartan con sus comunidades. La intención de hacerlo, Diego, el maestro Diego, Diego Galleguillos, aquí el maestro Diego Botía, fue el artífice de que pudiéramos parte del equipo de la UDA para que la sede presencial fuera ahí con ellos en la Universidad de Antioquia. Entonces, de hecho, el venue está en la Facultad de Ingeniería, ahí donde está el maestro Diego Botía. Entonces, pues muchas gracias, esperemos. La idea de esto, maestro Diego, se lo reitero, es que las comunidades locales de la Universidad de Antioquia y desde con ustedes se conecten con las demás comunidades alrededor. En este caso de Medellín, pero que bueno, ojalá que poco a poco se vaya cambiando y se vayan considerando las comunidades open source y aprovechando el esfuerzo que tiene Genome Foundation de impulsar estos tipos de eventos. Entonces, pues básicamente Claro que eso, sí. agradecerle la charla, maestro, y bueno, de favor agradezcale al decano también y al maestro Robin el apoyo para el evento también. Y muchas gracias. Y bueno, seguimos con el programa. También su hermano estuvo en la mañana, el maestro Javier, si no mal recuerdo. Javier. Muy buena la charla también. Muchas gracias. Una buena participación, 4 o 5 charlas, Diego Galleguillos de la UDA, no recuerdo. Creo que sí, ¿verdad? También está la profesora Caterina Marcélez. Muy buena, la de ciberseguridad. Muy buena también. Estuvo bastante buena. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Diego.